Violeta, ¿Cómo están? ya, muy bien, pues muy contentas de tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una disculpa por el cambio de horas, No, pero no, bueno, creo que ya estamos aquí bastantes bien. personas para escucharte tu charla. Violeta, pues te doy la bienvenida aquí al CINVESTAP, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Te agradecemos muchísimo a nombre de la Coordinación de Igualdad y Género tu participación con la charla Violencia Institucional y Revictimización. Y si me permites, leo tu semblanza y damos inicio a tu conferencia. Si quieres compartir pantalla, ahorita María Fernanda te puede habilitar para que tú puedas compartir la pantalla. Y bueno, les Vale. comparto a todas y todos que Violeta, perdón, es abogada y maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara, docente desde el 2015. Ha impartido clases a nivel de maestría, licenciatura y bachillerato al interior de la Universidad de Guadalajara. Ha participado como expositora en cursos de capacitación en materia de derechos humanos para médicos residentes en el Hospital Civil de Guadalajara y entidades públicas en diversos municipios del estado de Jalisco. Se desempeñó como oficial mayor de la Escuela Preparatoria Regional de Amatita, electa por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, consejera ciudadana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el cargo que asumió durante 2 años, tiempo en el que participó como integrante de los observatorios ciudadanos sobre asuntos de género y sobre discapacidad. Colaboró como abogada en la Coordinación General Jurídica del Hospital Civil de Guadalajara, donde coordinó trabajos en materia de derechos humanos, impulsando la realización del curso Formador de Formadores en Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, dirigido a servidores públicos del Hospital Civil de Guadalajara. Es un placer tenerte con nosotros, Violeta, y también quiero sumar y extender un agradecimiento a la licenciada Mónica Castillo, quien está a cargo de la Coordinación de Relaciones Internacionales de CINVESTAP, que gracias a ella te tenemos aquí. Muchísimas gracias, Moni. Y bueno, muchas gracias a las y los presentes. Bueno, Violeta, solamente pues nos cae perfecta tu charla, ya que uno de los temas que ponen en la agenda para este año, en este día, es precisamente hablar sobre los conflictos, las crisis y las emergencias actuales intensifican la violencia contra las mujeres y las niñas y exacerban las causas y los factores de riesgos. En ese sentido, pues la violencia institucional y estas cuestiones de revictimización entran perfectamente en este marco. Te cedo la palabra y muchas gracias de nuevo por estar con nosotras y nosotros. Muchísimas gracias, Carla, a Moni también. Gracias a todas las personas que están conectadas, que están sintonizando. Pues yo muy agradecida y muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Sí traigo por ahí una presentación, entonces para hacer esto más visual. No sé si como tal yo ya puedo, creo que todavía no puedo compartir, entonces ahorita nada más que me den derechos para compartir y les comparto la presentación. La idea es hablar de una manera general acerca de la violencia. Bueno, ya puedo, les voy a ir compartiendo. Un segundito. Listo. Entonces les voy a compartir. Y la idea es abordar la violencia o mi idea. No sé si ya estén viendo por ahí la pantalla. Sí, perfecto. Quiero abordarla desde la visión general, ¿no? Para hablar del concepto de violencia, cómo es que nosotros construimos la violencia, los elementos que intervienen para las prácticas violentas y que eso nos pueda llevar a la violencia institucional y sobre todo cómo es que la estamos viviendo desde unos ejemplos muy claros a nivel nacional y en el caso aquí Jalisco, un ejemplo que me voy a permitir referir. Entonces, me gustaría comenzar. Estos son los puntos que abordaré: la violencia, tipos y modalidades de violencia existentes, la violencia institucional, cómo esta violencia institucional nos lleva a este proceso de revictimización por el cual muchas personas han pasado,
en su calidad de víctimas, y por último, el cómo repensar y resignificar a las instituciones, ¿no? Que esto es algo bien importante y que es como lo fundamental. Cómo las instituciones que están hoy en día, que si bien generan este tipo de procesos o ejercen este tipo de violencia y deriva en un proceso de revictimización, ¿cómo podemos lograr que esas instituciones nos sigan sirviendo? ¿No? Que sigan siendo funcionales para nosotras como personas. Entonces, de entrada, estos conceptos generales de violencia, ¿no? Que a lo mejor muchas y muchos de quienes estamos aquí ya dimensionamos un poco, ¿no? El hablar de violencia, mucha gente lo concibe como una acción nada más, como algo que se está generando sobre otra persona para causar un daño. Pero también, y aquí es donde un punto importante en la violencia institucional surge, las omisiones. La inacción que existe también se puede trasladar o se puede referenciar como un tipo de violencia, ¿no? O como una característica de la violencia. Entonces, no solamente lo que nosotros vamos a ejercer, lo que nosotros vamos a hacer, sino lo que dejamos de hacer. Cuando obviamos algo, cuando no generamos bien ciertas acciones, también desde ese punto de vista vamos a poder estar generando violencia. Factores como el daño intencional, el uso de fuerza física, el ejercicio del poder, son cosas que vamos a observar en las prácticas violentas. Las vamos a observar desde el tema psicológico o los tipos que hoy nos establece la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues van a ser el psicológico, el físico, el patrimonial, el económico, el sexual. Hoy también hablamos de esta violencia digital, ¿no? A raíz y que se intensificó a raíz de las nuevas prácticas por COVID-19 que nos llevaron al confinamiento. Entonces, se siguen sumando modalidades a estos tipos de violencia. La Organización Mundial de la Salud, pues sí nos habla de este uso intencional de la fuerza, que trae como consecuencia estos daños y que puede llegar hasta la muerte, ¿no? ¿Cómo nos puede llevar todo este proceso? Por eso la importancia de ser conscientes de qué es la violencia, de cómo la podemos vivir, porque una práctica mínima puede ir aumentando y se puede ir desencadenando hasta llegar a un punto tal como lo vemos hoy todos los días con las noticias con las que nos despertamos de feminicidios, homicidios, desapariciones, etcétera. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Por ahí Foucault habla de que o ha dado algunos conceptos en relación al poder, a la fuerza y la violencia. Y él concibe que la violencia va a tener estos dos elementos principalmente, tanto el poder como la fuerza. En cuestión del poder, van a ser, o este poder lo concibe y lo podemos concebir como estas características que nos dan superioridad por sobre otras personas o que consideramos que nos pueden dar superioridad y que normalmente son estas características intelectuales y de mayor conocimiento que se tienen. El poder lo vamos a poder tomar como base de estas desigualdades. ¿Desigualdades en qué sentido? Que aquellas personas que tengan más acceso a ciertos servicios, que aquellas personas que tengan más acceso o un acceso a una educación de calidad distinta, por ejemplo, obviamente van a tener características que les favorezcan más para dominar a otras personas. Entonces vamos a encontrar esta palabrita, la dominación. Entonces el poder también va a ir vinculado con la dominación, pero también la violencia va a tener este otro elementito que es la fuerza. Y que esta fuerza normalmente la asociamos con estas características físicas que nosotros tenemos, ¿no? Y que también pueden ayudar a que este ejercicio del poder y esta dominación que queremos hacer sobre otras personas o sobre otras cosas, pues se intensifique, ¿no? Entonces, él concibe estos dos elementos, ¿no? El poder por un lado, la fuerza, y a la violencia la va a ver o la va a observar o se puede observar como este vínculo entre relaciones de fuerza y poder. Pensemos que la violencia entonces es como un tipo de proceso físico en el cual nosotros si tenemos una pelota o tenemos algo que queremos empujar, le vamos a impregnar una fuerza. Y en la medida que le impregnemos esa fuerza y el avance que tenga ese cuerpo, pues nosotros vamos a poder avanzar más o estar por encima de otras personas y nosotros estaríamos ejerciendo ese poder del cual se habla. Entonces, esta violencia
lo que dice Foucault es que puede destruir al poder con mayor disposición que la fuerza. Lo observamos y él hace este análisis de la violencia desde las prácticas de gobierno, por ejemplo. Observamos que las únicas autoridades legalmente autorizadas para ejercer violencia, pues dependen o se desprenden de estas estructuras del Estado, ¿no? Entonces, él observa eso y cómo ciertas estructuras del Estado, por medio de la violencia, generan control, por medio de la violencia restringen la fuerza. Pero el poder o la persona que tiene estas mayores capacidades de dominio o de dominación son quienes pueden frenar en sí la violencia. Entonces, vemos como estos elementos vinculados en relación a. Ahora, vamos a tener a la violencia, y aquí es donde ya nos vamos a comenzar a adentrar en la violencia institucional un poco. Vamos a observar que la violencia o sí va a ser visible o no visible, ¿no? De acuerdo a lo que establece Johann Galtung en su triángulo de la violencia. Entonces, lo visible, pues es lo aparente, ¿no? Lo que nosotros estamos observando, y estaríamos hablando de una violencia directa. Violencia física, algo que sí nosotros, que tenemos un objetivo en concreto y que lo vamos a abordar o vamos a atacar a ese objetivo para causarle este daño, esta afectación de la cual estábamos hablando en el concepto principal de violencia. Y por otro lado, vamos a tener una violencia invisible. Y esta violencia invisible va a ser principalmente cultural y estructural. Y se dice que esta es la peor, porque no concebimos que existe o no somos conscientes de que es violencia, porque inclusive ya hasta lo normalizamos, ¿no? El crecer en un contexto cultural, sociocultural, en el cual nos dicen que hombres y mujeres debemos de desarrollar ciertos estereotipos o nos debemos de conducir bajo ciertos estereotipos y desarrollar en sociedad ciertos roles, eso lo normalizamos tanto que no somos conscientes de que estamos siendo víctimas de cierto tipo de violencia. Eso por un lado con la violencia cultural. Y en cuanto a la violencia estructural, que ahí podrían entrar inclusive las instituciones, digo, en ambos la violencia institucional, o para la violencia institucional, mejor dicho, vamos a encontrar estos dos tipos de violencia, tanto la estructural como la cultural. Pero si hablamos de la estructural, pensemos una biblioteca en la cual están los estantes con los libros. No somos conscientes de que se está ejerciendo violencia a ciertas personas porque a nosotros a lo mejor no nos afecta. ¿Qué sucede si llega una persona en silla de ruedas y el libro que necesita está en el nivel 4, 5 de la estantería? A lo mejor esa persona no va a lograr alcanzar ese libro. Entonces ahí ya le estamos violentando porque no le estamos dando ese acceso como a todo el resto de las personas o a la normalidad o al colectivo en general de las personas, no le estamos dando ese mismo acceso y ya le estamos violentando. O sea, la estructura que estamos conformando en ese momento, hablando de estructura física, le está violentando a una persona. ¿No? Pensémoslo en las instituciones de educación pública, en las bibliotecas públicas. Cuando no se da ese acceso igual a las personas, a sus mismos derechos, porque los derechos los tienen, pero el alcance de ellos, el acceso a los mismos, se convierte en algo distinto. Entonces ahí vamos a poder observar esta violencia estructural. Nosotros no nos vamos a dar cuenta porque no nos afecta. No es esta violencia directa, no es alguien que llegue y que me vea como un objetivo para dañarme de manera intencional. No, yo no voy a observar eso hasta que yo tenga esa necesidad, hasta que a mí me surja esa necesidad. Por eso es tan complicado el detectar este tipo de violencia. Entonces, la violencia directa, que es ahorita lo que les refería, esta forma visible en las conductas, actos concretos en comportamientos dirigidos hacia una persona, hay un emisor, hay un actor que tiene esa intención de ejercer ese daño, sí existe, y existe también el objetivo al cual dañar. La violencia cultural, que se va a legitimar a través del arte, religión, filosofía, derecho y toda esta construcción que se genera sociocultural a nuestro alrededor. Y la violencia estructural, la más difícil, y que por ahí les dejo esta imagen, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? De lo que vivimos lamentablemente en el cotidiano en nuestro país y específicamente aquí en Jalisco también, pero van a ser todas las estructuras físicas, organizativas. Aquí es donde entra esta violencia institucional. O sea, cómo también
toda esta organización que se genera por parte del Estado para darnos esa garantía a las personas que formamos parte del mismo de a una correcta garantía de nuestros derechos y ejercicio de nuestros derechos, como toda esa organización, como todas esas estructuras que se construyen, no basta con que tengan la buena intención de ayudarnos y de servirnos a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. O sea, va más allá. ¿Qué sucede una vez que están conformadas estas organizaciones? ¿Cómo es que actúan? ¿Qué es lo que están haciendo al interior de las mismas para darnos esa garantía a nosotras como personas, ¿no? Entonces, esta se habla de que es la peor de las tres violencias porque es el origen, es la más dañina y es más complicado detectarla y más complicado luchar contra ella. Estas son algunas de las modalidades que vamos a encontrar en cuanto a la violencia, ¿no? Vamos a encontrar la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito cercano, en casa, con grupos de amigos, ¿no? En lo inmediato, en nuestros primeros círculos de desarrollo social o en los círculos primarios de desarrollo social, en un espacio laboral y docente, ¿no? Que hoy también, digo, se han generado como muchas reformas y muchos avances, procurando justamente el disminuir esta violencia que se presenta en esos espacios, en la comunidad, feminicida y la institucional, ¿no? Entonces son como algunas de las modalidades que establece justo esta misma ley que ya había referido anteriormente, la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son algunas de las modalidades que se establecen y en las cuales nosotros y nosotras vamos a poder o lamentablemente vivir esta violencia. Entonces, esto me lleva a hablar ahora sí de manera específica de la violencia institucional, ¿no? ¿Qué implica esta violencia institucional? ¿Por qué es tan importante abordarla? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante visibilizarla y buscar que se mejoren las prácticas? Bueno, esta violencia, de acuerdo a esta misma ley que les he estado refiriendo, se va a concebir como los actos y también las omisiones, que ya habíamos dicho que la violencia no solamente es aquello que observamos y que se lleva a la práctica, sino aquello que también se deja de hacer, mucho más en el ámbito institucional. Cuando las autoridades, cuando las personas que forman parte de las instituciones públicas dejan de actuar, también están ejerciendo violencia cuando sobreactúan, cuando repreguntan, cuando causan un daño, una afectación ya directa, también vamos a estar hablando de la existencia de violencia. Entonces, estas acciones u omisiones provienen en la violencia institucional, provienen desde servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o cuya finalidad, además de discriminar, sea dilatar, obstaculizar e impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de mujeres y el acceso a la construcción y a programas, acciones y políticas públicas que beneficien el desarrollo de nosotras como mujeres en sociedad y sobre todo que tengan como finalidad la prevención, la atención, la investigación, la sanción y la erradicación de la violencia. Entonces, cuando las personas que forman parte de estas instituciones públicas se salen de estos parámetros, se salen de estos programas, de estas políticas, y lo que buscan es frenar este avance, pues obviamente se estaría generando una violencia institucional. Recordemos que hoy todas las instituciones, el cómo nos conformamos, no solamente atendemos a las características propias de nuestra realidad local, sino que tenemos que atender desde la visión de los derechos humanos, desde esta perspectiva, la perspectiva de género, tenemos que atender a otros criterios de nivel internacional. Entonces, no son tampoco como capricho el que se generen políticas y programas que ayuden a la disminución de la violencia que vivimos las mujeres, ¿no? Son criterios que van más allá, además de una deuda histórica que ya es bien sabida. Ahora, ¿qué se tiene que buscar para disminuir esta violencia institucional? Se tiene que buscar que exista una coordinación real entre los diferentes órdenes de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Estado está conformado o nuestro Estado, hablando de la República Mexicana, está conformado por estados, ¿no? A su vez, uno de ellos, pues, de donde estoy yo ahorita, que es Jalisco, ¿no? Por eso les pongo ahí el ejemplo de Jalisco. Y todos los estados están conformados a su vez por municipios.
¿qué se tiene que generar o por qué se habla de que tiene que existir una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno? Solemos trabajar de manera general, de manera muy aislada. Esto a consecuencia de que llega un partido político al gobierno federal, llega otro partido político al gobierno estatal y llega otro partido político al gobierno municipal. Y hay muy poca coordinación entre estos porque atienden más a criterios y atienden más a proyectos personales o particulares, partidistas, que realmente a un interés general colectivo, ¿no? O a un interés colectivo social, mejor dicho. Entonces, ese es el problema. Cuando no hay una coordinación entre estos diferentes órdenes de gobierno y entre las instituciones y organizaciones de las cuales se conforma cada uno de estos órganos de gobierno, pues vamos a observar que la mayor afectación que se presenta, pues va a ser hacia la ciudadanía, o sea, la ciudadanía va a ser la más afectada a final de cuentas. No se va a afectar a una persona de manera específica, sino a una colectividad. Entonces, para evitar que se lleve a cabo esta violencia, que se viva esta violencia, tendría que haber, primero que nada, esta coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, esta coordinación entre las diferentes instituciones. ¿Qué es lo que sucede? Por ahí hay un documental, no tengo el nombre ahorita de manera concreta, pero hay un documental que justamente evidencia esto, la importancia que tendría que existir en la coordinación de todas las instituciones. En este documental se da a conocer la experiencia de una chica que fue víctima de violencia sexual. Y el recorrido tan tortuoso que hace por distintas instituciones. De entrada, a los servicios médicos, donde se le dice que por qué va ahí, que tiene que ir a otra clínica, porque esa no es su clínica. Entonces la chica se tiene que ir a otra clínica, pero después va al Ministerio Público y del Ministerio Público le dicen, oye, es que tú nos tienes que traer tu parte médico, no nos lo van a mandar. Entonces la chica vuelve a regresar. A lo que voy, y para no decirles o spoilearles sobre este documental, que luego, si me permiten, les paso el nombre. Lo que sucede es que esta falta de coordinación y de homologación en criterios propicia que se intensifique esta violencia institucional y sobre todo que se caiga en procesos de revictimización, que es lo que vamos a observar ahorita. Para hablar de revictimización, tenemos entonces que abordar qué es la victimización. La victimización la vamos a observar entonces como este acto donde se comete un delito cuando una persona es agredida. Entonces vamos a observar que hay una parte o un elemento que es un perpetrador o un criminal, que es quien va a ejercer esta acción, que es quien va a buscar generar este daño intencional hacia otra persona. Y por el otro lado vamos a encontrar a la o las víctimas, que son quienes, a final de cuentas, terminan siendo las receptoras de estos daños que genera el perpetrador. Entonces, cuando se genera este acto que está respaldado en un delito y cuando una persona es agredida, vamos a hablar de que existe una victimización y se genera este proceso, ¿no? Entonces, vamos a observar, es como si estuviéramos hablando del proceso de la comunicación, ¿no? Que hay un emisor, hay un receptor y hay un canal por el que transita todo el mensaje. Es algo similar, pero en un sentido negativo, porque estamos hablando de víctimas de delito. Entonces, este proceso de victimización, para que se dé, sí o sí, necesita que exista una persona que genera la acción con toda la intención de causar un daño y que exista una persona receptora de ese daño, que en este caso va a ser la víctima. Hablando de este punto de la victimización, pues vamos a hablar ahora sí de la revictimización, que es este proceso que ahorita les comentaba por el que esta chica pasó, ¿no? No solamente fue el momento en el que ella se hiciera consciente de que había sido víctima de violencia sexual. Tuvo que pasar ese proceso, hacerse consciente de que había sido víctima de violencia, decidirse a ir a presentar una denuncia y cuando va y presenta una denuncia, da su testimonio en el área correspondiente,
Primero llega y se hace su parte médico, y de ahí la mandan al Ministerio Público para que pueda dar su versión y su narración de hechos, mejor dicho, pero ella vuelve a repetir lo mismo que ya había repetido en los servicios médicos, porque obviamente llega ahí y le dicen, a ver, ¿por qué necesita que le hagamos este parte médico? Ah, porque fui víctima de violencia sexual. Ok, y empiezan a hacerle como todo este cuestionario o a desarrollar todo este cuestionario, pues para que ella les dé los pormenores, ¿no? Y ellos le puedan ayudar. Pero esa información no se le manda directamente de ella al Ministerio Público correspondiente, sino que ella tiene que ir al Ministerio Público y ahí volver a narrar todo lo que ya había narrado, ¿no? Con todo el dolor, con todo la afectación emocional, psicológica que le pueda representar, tiene que volver a hacer esa narración de hechos, ¿no? Entonces, eso habla de la falta de coordinación existente entre las instituciones y entre estas dependencias, y de cómo esa falta de coordinación termina por afectar a la víctima. Es la principal afectada. Entonces, se va a presentar cuando la misma víctima, aparte del daño ocasionado por el delito, sufre un daño posterior causado por diferentes servidores públicos, impartidores de justicia, policía, jueces, voluntarios, trabajadores del sistema penal, ministerios públicos, por la sociedad, familiares, comunidades, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, hoy en día tenemos un sinfín de ejemplos de eso en nuestro país. Propiamente aquí también en Jalisco tenemos un sinfín de este tipo de ejemplos, ¿no? Más hoy que se están incrementando muchísimo los casos de violencia contra mujeres específicamente. Entonces, es una constante y se va a presentar en esos casos. Hay un modelo integral de atención a víctimas que habla de que esta revictimización se habla de que es un patrón. Un patrón nos habla, o cuando hablamos de un patrón, es como algo repetitivo, algo constante, algo que sí o sí termina haciendo, ya sea una persona o en este caso, prácticas recurrentes en una institución. Entonces, este patrón lo que genera es que la víctima de abuso y de delincuencia tenga esta tendencia mayor a ser revictimizada o a ser victimizada nuevamente. Pero esta tendencia que tienen ciertas personas a ser nuevamente victimizadas, se desprenden de estos patrones institucionales que existen, de estas malas prácticas que se presentan en todas las instituciones públicas. Entonces, este modelo integral de atención a víctimas lo refiere como eso, y también se va a entender como una experiencia que victimiza a una persona, a dos o más, porque también hay que hablar en este punto de la revictimización, que no solamente la persona o la víctima directa va a ser quien pase o quien pueda pasar por un proceso de revictimización. También va a haber terceras personas afectadas que sean víctimas de revictimización, ¿no? O que pasen por esta revictimización. Ahorita les voy a plantear algunos casos en los cuales ya no es la principal afectada quien vive este proceso de revictimización, sino los terceros que están a su alrededor, quienes siguen viviendo las consecuencias de estas malas prácticas por parte de servidores públicos en las instituciones. Entonces, eh, esta revictimización va a ser, en resumen, la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante. El hecho de que, y se han dado muchísimos casos, ¿por qué denuncias hasta ahorita? O sea, no importa la razón por la cual yo esté denunciando hasta este punto. El punto es que estoy denunciando y estoy ejerciendo mi derecho de acceso a la justicia, ¿no? No tiene que importar. Claro que hay ciertas temporalidades para ciertos tipos de delitos, obviamente, pero si hablamos o si lo aterrizamos en violencia de género específicamente o violencia ejercida contra las mujeres, hoy que estamos en el marco del 25N, los procesos para hacernos conscientes de que hemos sido víctimas de violencia son largos en ocasiones. Así como puede haber personas que de manera inmediata identifican que han sido víctimas de violencia, habrá otras personas que no lo identifiquen. ¿Por qué?
volvemos o hacemos unos pasitos atrás, lo que hablábamos de la violencia cultural. Culturalmente se nos ha dicho que hombres y mujeres tenemos que actuar de determinada manera, que las mujeres debemos de soportar ciertas prácticas y ciertas acciones que se nos ejerzan o que se ejerzan sobre nosotros porque somos mujeres. Igualmente los hombres, ¿no? O sea, si tú eres hombre, debes de ser fuerte, no debes de llorar, no debes de quebrarte, no debes de mostrar sentimientos. Y si tú eres mujer, debes de ser emocional, pero sobre todo tienes que aguantar lo que se te pida, porque tú tienes que ser sumisa y tienes que ser dócil. Si nos vamos a este contexto sociocultural, que lamentablemente todavía está muy marcado hoy en día en nuestro país, si nos vamos a esas raíces, pues muchas personas no son conscientes ni de que están ejerciendo violencia, ni de que están recibiendo violencia. Entonces tendríamos que partir de ese punto, ¿no? El que todavía no nos hacemos conscientes de estas violencias que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, cuando nos hacemos conscientes, cuando vamos, cuando denunciamos, cuando visibilizamos que algo no estuvo bien y nos animamos a ir a estas instancias, a dejar un precedente y un antecedente para que se investigue y para que se procure la justicia, y cuando llegamos a esas instituciones, con lo que nos encontramos es con una pregunta de ¿por qué vienes hasta ahorita? Seguro tú tuviste la culpa porque saliste muy tarde de tu casa. Ya no eran horas para que estuvieras en la calle. Cuando nos encontramos de frente con todo este tipo de preguntas, yo lo que se genera en mí es este sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa, este daño, y todo esto propiciado por personas que hacen un mal manejo o que tienen una falta de empatía y que tienen una falta de sensibilización para tratar ciertos asuntos. Además de esto, si yo ya di mi versión en un espacio y llego a otro y me vuelven a preguntar qué fue lo que pasó, lo que están generando conmigo es que psicológicamente me están llevando a hacer una regresión constante a los hechos que tanto daño me causaron y que tanto trabajo me costó exteriorizar en cierto punto, ¿no? Entonces, por eso se habla de que todas estas acciones o omisiones van a generar en las personas recuerdos victimizantes, volver a vivir ese momento. Yo recuerdo, y a lo mejor no es un tipo de violencia grave, si así lo queremos ver, pero hubo una ocasión en la que me robaron mi celular en la calle, ¿no? Una persona en motocicleta, en sentido contrario, llega con una pistola y me dice, dame tu celular. Le doy mi celular. Yo me quedo en shock. Es fecha que yo, si veo a alguien que va en moto, pues me saca de onda, ¿no? Y es fecha que si alguien me pregunta acerca de, ¿te han robado un celular? ¿Te han hecho esto? Para mí sí es como volver a acordarme de eso, me causa molestia, ¿no? Me causa cierta molestia. Y eso es algo bien sencillo. Ahora imaginemos niveles de violencia que viven ciertas personas y que de manera constante están buscando ya no fuera las instituciones, sino en el espacio que en teoría le tendrían que ayudar para resolver esa problemática, para encontrar un poco de consuelo en el acceso a justicia, y con lo que se topan es esto, un proceso de revictimización. Y ahora quiero hablar de algunos casos reales, ¿no? Que nos van a clarificar y que ya tenemos bien presentes hoy en día, lamentablemente, pero de situaciones que han pasado de manera reciente en nuestro país y específicamente aquí en Jalisco. Tenemos el caso de Devani, ¿no? Que su caso, pues ha sido pero sujeto a una N cantidad de procesos de revictimización para su imagen y para la familia, para su padre, para su madre. O sea, están en este constante proceso de ser revictimizados, de estar reviviendo todo esta violencia a la que fueron sujetos y por parte de las instituciones y por parte de medios de comunicación y por parte de la sociedad donde todos ahora con este acercamiento a la hipervisibilidad y a la hiperrealidad, ¿no? Que es esta sobreexposición que se hace de todo lo que sucede en nuestro entorno por los medios de comunicación, cómo todo esto también termina afectando, cómo todo esto termina orillándonos a que nos formemos un criterio completamente a lo mejor alejado de lo que realmente es, pero por este mal manejo de la información. Y todo esto recae en una revictimización y sobre todo
en la violencia que instituciones públicas y medios de comunicación ejercen. Hemos visto un montón de casos en los cuales Fiscalía o no tiene sensibilidad para manejar los datos, para exteriorizar los datos, para dar a conocer la información, y hacen juicios completamente fuera de y antes de terminar la investigación, ¿no? Y ya están dando a conocer una cierta información que ni siquiera tienen la certeza de que así sea. Eso sucedió específicamente con el caso aquí en Jalisco de Luz Raquel, ¿no? En el cual ni siquiera se ha terminado como tal la investigación y sale fiscalía, sale el fiscal del estado aquí en Jalisco a decir que probablemente ella se autolesionó, que probablemente ella solita se quitó la vida. ¿Con qué calidad sale de entrada un servidor público con la calidad que tiene el fiscal, ¿no? Como siendo fiscal del Estado aquí en Jalisco? ¿Cómo se atreve a salir sin haber terminado como tal la investigación del caso de este feminicidio? ¿Cómo sale a decir que probablemente ella se quitó la vida solita? Que ella se echó alcohol y se prendió fuego sola. O sea, ¿con qué calidad sale a decir eso? Obviamente, la familia de Luz Raquel, pues su hermana específicamente, ella expone y de manera constante, pues este proceso de revictimización por el cual está pasando, ¿no? Por el cual ha estado pasando desde estos lamentables hechos de los que fue víctima su hermana, ¿no? Pero ha sido esta constante por parte de las autoridades. Entonces, hay una violencia institucional generada por esta falta de empatía, esta falta de sensibilidad, esta falta de seguimiento de protocolos, porque ya existen los protocolos, que es ahorita la última parte que voy a abordar, pero existe esta falta de sensibilidad y sumado a esta falta de sensibilidad y a esta violencia institucional que está viviendo, se genera un proceso de revictimización en la cual están de manera constante las autoridades restringiendo y obstaculizando el acceso a la justicia de las personas víctimas directamente afectadas o terceras afectadas. Y hoy en día, bueno, de manera muy reciente, y en el marco de este 25N, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio habla acerca de esto justamente, ¿no? Habla de esta importancia de enfocarnos y de abocarnos a esta violencia institucional y a esta revictimización que se está todavía viviendo mucho hoy en día en las instituciones públicas de nuestro país, de nuestros estados. Entonces, evidencia esto el Observatorio Ciudadano, refiere que todavía hay una gran estigmatización y reproducción de estereotipos de género en las instituciones que impiden y que obstaculizan y que revictimizan a las personas que acuden a buscar apoyo y a buscar el acceso a la justicia al haber sido víctimas de algún delito. Todavía se presenta con todos los avances que podamos tener en nuestra legislación, en acciones, en políticas públicas, con todos los avances sigue existiendo este estigma, sigue existiendo esta discriminación, sigue existiendo esta reproducción de los estereotipos que terminan por culpabilizar a las mujeres acerca de sus acciones o de las agresiones, mejor dicho, a las que han sido sujetas o de las que han sido víctimas, ¿no? Entonces es como de, tú lo propiciaste, tú lo hiciste hace poquito con el caso que hubo en Estado de México, todo lo que se señaló, ¿no? Todo lo que se señaló, que si porque había ido, que si porque no había ido, el caso de Devani igual, o sea, que si fue una fiesta, que si de ahí se fue a otro lado, o sea, lo de menos es eso, ¿no? O sea, el punto es, le quitaron la vida a una mujer, le quitaron la vida a una mujer, la dañaron, hay un delito. No te pongas a ver eso o a cuestionar esas cosas banales, por así llamarlo, ¿no? Abócate a hacer una investigación seria, formal. Abócate a eso para que puedas tener los resultados que son correctos y con lo cual, con el correcto actuar, pues impidas o evites el que se generen estos procesos de revictimización. La violencia institucional hacia las mujeres prevalece,
O sea, sigue, 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 sigue. Y pues esta revictimización y culpabilización también está presente, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues sí se tiene que hacer una supervisión, se tiene que revalorar y analizar qué es lo que está sucediendo en las instituciones. Por eso hablo de la resignificación. Se tiene que legislar de manera específica para que toda servidora o servidor público, de acuerdo a lo que establece el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues puedan ser sancionados por las acciones o omisiones que generan y que llevan a estos procesos de violencia institucional y de revictimización, ¿no? A estas personas que obstaculizan, que obstruyen, que dilatan a este acceso a la justicia, de qué manera se les sanciona, de qué manera, pero además de sancionar, de qué manera se les reeduca, de qué manera se les concientiza, de qué manera se les sensibiliza, porque también esa es otra. Nuestro sistema es muy punitivo, pero nos hemos enfocado poco o muy por encimita a la labor preventiva. O sea, ¿qué tenemos que hacer realmente para llegar a modificar estas instituciones? Esto me lleva a el preguntarme y al invitarles a preguntarnos a todas las personas que estamos aquí, ¿cómo es que podemos repensar o cómo debemos de repensar en la resignificación de las instituciones, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Yo rescato algunas ideas de algunos autores y de algunas organizaciones y las plasmo aquí, que son algunas poquitas en comparación de todo lo que podríamos hacer para hacer un replanteamiento acerca de las mismas. Pero en primer lugar, pues buscar una transformación de instituciones por medio de la comprensión de la realidad y las consecuencias, que esta comprensión y de la realidad habla de la resignificación. Entonces, tendríamos que hacer una valoración de lo que está sucediendo en las instituciones públicas, sea la institución pública que sea, instituciones escolares, instituciones de salud, todas las instituciones de gobierno existentes, ¿cuál es la realidad que se vive? ¿No? Y si hiciéramos un diagnóstico de cada una de ellas, nos daríamos cuenta de un sinfín de cosas. Cuentan con protocolos, no cuentan con protocolos, hay modificaciones en cuanto a acciones afirmativas con perspectiva de género o no las hay. El personal que conforma a estas instituciones está capacitado o no. Y aquí hago un paréntesis, porque recordemos que pues, las instituciones se crean para auxiliar al Estado a que las personas, o como auxiliares, para que las personas que formamos parte de este territorio, pues podamos acceder a nuestros derechos. Hablemos de la educación, de la salud y de otros servicios más. Entonces, estas instituciones se crean para eso, para ayudar al Estado a garantizar realmente el ejercicio de nuestros derechos y sobre todo el acceso a esos derechos. Pero las instituciones se conforman por personas. Entonces, las instituciones en sí, podremos hacer una evaluación de si están bien o están mal, ¿en qué sentido? En su naturaleza, en su objetivo, en su conformación estructural. En eso nosotros podremos definir si esta institución está bien o está mal. Pensemos que vamos más hacia la teoría de las instituciones, ¿no? Entonces podremos pensar que una institución es buena o que todas las instituciones son buenas, que si analizamos la naturaleza, el objetivo de un Instituto Mexicano del Seguro Social, es bueno, su intención es buena, su conformación organizativa es buena. El punto aquí es las personas de las que se conforman las instituciones. ¿Qué sucede cuando estas instituciones se conforman por personas con contextos en los cuales no les ayudó tanto en un sentido de sensibilización, cuando no hay sensibilización, cuando no hay empatía, cuando los problemas que les aquejan a sus alrededores les hicieron ser de tal o cual manera, ¿no? Entonces, hay que tener también presente eso. Entonces, este análisis de la realidad de las instituciones y las consecuencias, no solamente tendría que atender a este modelo estructural de las instituciones, hablando en su modelo teórico y en su modelo estructural físico, sino en el modelo estructural de las personas de las cuales se integra. Otro de los puntos, acompañamiento terapéutico, o sea, tenemos que pensar que las instituciones deben de dar un acompañamiento
a las personas que acuden a ellas para evitar esta violencia institucional. Y vamos a observar que muchas personas de las que se acercan, y más si hablamos, por ejemplo, de fiscalía, los asuntos con los que llegan las personas para buscar justicia, pues son bastante complicados y bastante delicados. Entonces se necesita un seguimiento, una asesoría correcta, que aquí también lo refiero, una orientación que vaya encaminada a la verdad, ¿no? A no darle tantas vueltas a los temas, ¿no? A ser muy concretos y decirles en qué les podemos ayudar y en qué no, a no decirles mentiras a las personas que llegan, ¿no? Para evitar generar esta violencia y sobre todo seguir protocolos de atención en cuanto a las preguntas que se tienen que hacer, a lo que sí podemos hacer, a cómo dirigirnos a las personas, de la mano de esta empatía, sensibilización, etcétera. Y tendremos que pensar, ya me voy a lo último, para ya concluir, en actividades o en generar actividades a largo plazo que implican el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Como se lo refería hace un momento, lamentablemente, por estos, por la participación de diferentes partidos políticos y diferentes, y por consecuencia diferentes objetivos que tienen ciertas personas cuando llegan al poder, las actividades que se plantean y se desarrollan, pues no terminan siendo a largo plazo, sino a corto plazo. Todo depende si estamos hablando de periodos de administración de 3 años, si son municipales, o de 6 años, si son estatales o federales, ¿no? Entonces, normalmente los programas y las actividades tienen una fecha de caducidad, ¿no? Y más hablando de programas para prevención de violencia, para erradicación de violencia, para evitar revictimización, porque cada administración llega a querer impregnar lo suyo, a querer hacer lo suyo y a dejar huella. Aquí lo interesante tendría que ser el que si hay un proyecto, si hay una política que está funcionando, se le tendría que dar este seguimiento, se le tendría que seguir este hilito y continuar, ¿no? Obviamente las acciones, las instituciones son perfectibles, no son perfectas. Entonces, creo que ahorita hay muchos avances y ya para concluir, creo que ahorita hay muchos avances, afortunadamente, que se han generado en relación a la perspectiva de género, en relación a la erradicación de la violencia, protocolos que se han generado, instituciones que se han creado, tanto a nivel federal como estatales, se han generado varias acciones. El punto aquí, y esto sí lo dejo sobre la mesa, es qué sucede una vez que todo esto surge, ¿no? ¿Qué sucede una vez que se crean todos estos protocolos? ¿Qué sucede una vez que se reforman las leyes? ¿Qué sucede una vez que se reestructuran las instituciones y las organizaciones? ¿Qué sucede? Hay un seguimiento para saber si de verdad todos estos cambios que se están generando y todas estas aportaciones que se han realizado están sirviendo o no están sirviendo. Entonces tendríamos que poner eso sobre la mesa. Tendríamos que ahora buscar hacer ese seguimiento, hacer este diagnóstico y este análisis de cómo es que están funcionando las instituciones, por qué siguen generando violencia y por qué siguen revictimizando. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Si es tal cual esta parte teórica, tendremos que ir más a la raíz social. ¿De dónde provienen cada una de las personas que forman parte de esas instituciones? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Y cómo podemos hacer esta intervención para cambiar esta construcción mental, social y cultural en relación al manejo de nuestras relaciones para la disminución y posible erradicación de la violencia? Entonces, yo le dejaría aquí, ya veo que ya estoy así como sobre el tiempo, y pues nada, digo, creo que es un tema que nos daría para desmenuzarlo todavía mucho más. Lo hice así como de manera muy, muy general, pero sí da para más, ¿no? Y principalmente, insisto, porque las instituciones tienen una naturaleza y un objetivo muy particular y tendrían que ser más que una barrera para nosotros los ciudadanos y ciudadanas, tendría que ser una ayuda. No tendríamos que vivir violencia institucional y no tendríamos que pasar por procesos de revictimización en estos espacios y sin embargo sigue sucediendo. Entonces tendremos que replantear o hay que replantear y les invito ahí a que reflexionemos en colectivo cómo podemos hacerlo, ¿no? Maestra Violeta, muchísimas gracias por tu presentación. De verdad ha sido, pues muy reveladora, ¿no? Muchas veces hacemos como que
como que estos pensamientos y fue como que tú las pusieras así tal cual, o sea, con las palabras y enmarcado de una manera profesional toda esta explicación de la violencia. Te voy a empezar a leer algunos de los comentarios que ya están empezando a llegar. El doctor Rafael Rivera, a nivel institucional, ¿qué país podría ser nuestro modelo a seguir? En todos los lugares hay mucho por hacer, pero algunos van más avanzados. ¿A quién podríamos mirar y aprender de ellos? Híjole, yo creo que ahí sí podríamos, así es como, ay, eh, podríamos basarnos en modelos de instituciones, por ejemplo, en Suiza, digo, ese ya es así como un modelote, ¿no? Por cómo funcionan las instituciones allá. Eh, pero si nos fuéramos como aterrizados a un tema más de Latinoamérica, a lo mejor nos podríamos ir a Sudamérica, ¿no? Como algo más cercano. Por ejemplo, en Chile sí se han generado como algunas modificaciones a ciertas instituciones que hablando específicamente de violencia contra las mujeres, han estado funcionando de mejor manera, ¿no? Sí se han estado coordinando mucho mejor para evitar justo esta revictimización en relación a la violencia contra la mujer. Eh, Creo que podría ser más o menos, tendríamos que eh, analizar bien las características, porque, por ejemplo, en muchos otros temas se han querido como retomar algunas buenas prácticas de algunos otros países, naciones, pero la realidad es que no nos da en ocasiones por el hecho de que tenemos características particularmente peculiares, ¿no? Entonces, pero sí podríamos analizar este modelo o estos modelos europeos allá por Suiza, ¿no? Que funcionan bien, que dan buenos servicios, ¿no? Pero también atiende a otras prácticas, ¿no? Y al tema económico inclusive. Entonces, pero sí, creo que en Sudamérica, en cuanto a avances en la disminución de la violencia contra mujeres en el ámbito institucional, sí pudiéramos retomar un poquito a Chile en ese aspecto, donde sí se han generado como algunos cambios en beneficio. Claro, y también de manera de contexto es mucho más cercano, ¿no? O sea, y lo que yo siempre digo, la riqueza de un país como México es la diversidad y el problema también que tenemos, ¿no? Porque es como tener diferentes realidades tan cercanas y de atender bastante complejo. Rodrigo Huerta Quintanilla menciona la violencia psicológica, ¿en dónde se podría encuadrar en el esquema de Galtung? La violencia psicológica es bien particular. Podríamos prácticamente vincularla en todo el esquemita de Galtung. ¿Por qué? Porque puede ser la podemos ver desde el punto de vista de la violencia directa, si lo vemos desde la persona que es victimaria, ¿no? Que tenga esa intención de ejercer esta violencia sobre la otra persona o esta afectación sobre la otra persona. Pero también la vamos a encontrar en la violencia cultural. ¿Por qué? Porque de manera muy sutil se nos establecen ciertos criterios que nosotros tenemos que desarrollar o ciertas características que nosotros tenemos que poner a la práctica para hacer de tal o cual manera. Lo aterrizo en el ejemplo cultural de hombres y mujeres, las características que se nos definen o que se nos establecen desde que estamos muy pequeños y pequeñas de cómo debemos de ser y de cómo toda este deber ser de la mano de los estereotipos y los roles que se nos asignan por parte de la sociedad nos llevan de cierta manera a autorregularnos como personas en el sentido de cómo tendremos que ser. Específicamente, estereotipo de cómo debemos de ser las mujeres. Y hablo de eso por lo que históricamente se ha establecido en las características que debemos de tener. Entonces, hay una violencia psicológica en la violencia cultural. ¿En qué sentido? Cuando todo el tiempo medios de comunicación, personas cercanas, redes sociales, me están bombardeando acerca de estos estereotipos de cómo yo tengo que ser como mujer. Y si no los cumplo, ¿qué es lo que sucede? Hay una autosanción porque yo no estoy cumpliendo esos estándares que se me están estableciendo por la sociedad. Entonces, la violencia psicológica la vamos a poder observar
en los 3 niveles o en estos 3 rubros de la violencia de acuerdo a Galtung, porque es tan sutil que no la vamos a percibir, ¿no? Sí hay, o la podemos ver de manera mucho más exponencial en la violencia directa, pero de manera colateral la vamos a observar en el resto, ¿no? Por estas cosas indirectas, justamente, que nosotros estamos recibiendo y que las procesamos en nuestra mente y nos llevan a ser de tal o cual manera, ¿no? Insisto, esta parte de los estereotipos que se nos establecen. ¿Cómo tienen que ser las mujeres? Ah, delgadas. Tienen que vestir de tal manera para considerarse femeninas, tienen que hacer tales o cuales cosas para que sean aceptadas en sociedad. Y todo eso yo lo comienzo a procesar de manera psicológica. Son como pequeñitas, así, disparos que nos están aventando por los medios de comunicación, mi familia, mis amigos, mi escuela, mi entorno, o sea, como todo termina en la visión cultural y me afecta psicológicamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo podríamos ver en cualquiera de las violencias que establece Galtung, principalmente en la directa, pero también lo vamos a observar en la estructural y en la cultural. Ok, muchas gracias. La doctora Susana Quintanilla hace 3 preguntas en una. Número 1 dice, muchas gracias por la plática. ¿Cuál es el procedimiento para reconocer la existencia de un patrón de violencia en una institución pública de educación? Número 2, ¿qué medidas, como una disculpa pública y reparación del daño a las víctimas, se pueden tomar? Y tercera, ¿puede abrirse un proceso de justicia transicional o a nivel institucional? Ok, estos patrones que podemos encontrar en instituciones públicas, en instituciones de educación pública, van a ser muy similares a los de cualquier institución, ¿no? De entrada, eh, desde que observamos que las instituciones no hacen adecuaciones y modificaciones para atender casos de violencia o para atender a personas, desde ese momento ya hay un foquito rojo, ¿no? Ujú. Mucho más porque hoy en día, como les refería, pues nosotros, o sea, todo el sistema estatal y todas las instituciones, nos vamos a regir no solamente por criterios locales, sino criterios internacionales. Entonces tendríamos que analizar de cada institución educativa cuáles son las características que están cumpliendo. De entrada, que vayan acorde a los criterios que se establecen por nuestra Constitución, ¿no? Y que ahí se establece de manera clara cómo es que tienen que funcionar las instituciones públicas, que tienen que garantizar el acceso a los derechos humanos sin discriminación, en igualdad de condiciones, sin distinción de ningún tipo. Entonces, tendríamos que tomar como punto de partida eso, lo que nos establece nuestra Constitución, para de ahí irnos a lo que nos establece, por ejemplo, la NUYES, la misma ONU, y todos estos organismos internacionales. Además de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hablan específicamente de qué es lo que se tiene que hacer por parte del Estado en relación a la educación. Entonces tendríamos que hacer como este contraste. Los patrones sí van a ser como, por así decirlo, variados. ¿En qué sentido? En que también depende mucho del contexto en el que estén insertas las escuelas, ¿no? Contextos geográficos, por ejemplo. Entonces, tendrían que atender todas a criterios generales, insisto, las instituciones educativas, pero la realidad es que sí se dejan llevar mucho por sus contextos locales en Locales. relación al espacio en el que están insertas. Pero sí tendríamos que ver eso, la adecuación de la normatividad, ¿no? Si no hay una adecuación de la normatividad de las instituciones educativas, desde ahí es como ojo con el tema, las acciones afirmativas que se generen. Por ejemplo, yo les hablo de la Universidad de Guadalajara, aquí de manera reciente se han generado varias acciones afirmativas, se ha creado una unidad para la igualdad de género aquí en la Universidad de Guadalajara, que eso ayuda a visibilizar. Se ha creado una Defensoría de Derechos Universitarios en 2018, a finales de 2018, que es otra acción, y que se crean todos estos mecanismos que a final de cuentas lo que han buscado es ayudar a disminuir esta violencia institucional, a generar acciones preventivas, a generar concientización en la comunidad
para disminuir los índices de violencia. Entonces, cuando observemos que las instituciones educativas no están generando acciones afirmativas, que no van en apego a los derechos humanos, que de ahí es de donde parte todo prácticamente, si observamos esto, que hay una constante omisión en cuanto a la atención de determinados casos específicamente de violencia. O sea, cuando observamos todo eso, podremos hablar de que hay un patrón de la institución pública negativo, ¿no? Pero podemos ver también, por otro lado, patrones positivos, ¿no? Entonces, eso sería por un lado. Por el otro, ¿me repite la segunda pregunta, Carla, por favor? Claro, la segunda pregunta es, ahí está Susana, no sé si quieras, Susana, repetir tu propia pregunta. No, se refiere a qué medidas, como disculpa pública y reparación del daño a las víctimas, se pueden tomar. Ok, ahí va a depender también, a veces nos olvidamos de algo, nos hacemos o somos un sistema o nuestro sistema de impartición de justicia en nuestro país es bien punitivo. Hay que castigar y ni siquiera se interesan tanto, ni de fondo, por la víctima realmente. O sea, no hay realmente un interés en la víctima. Entonces, llega la víctima con su problemática y en lugar de preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos resarcir? O sea, no es eso, es como de, la ley es la ley y la ley es rígida y yo voy a aplicar la ley, ¿no? Entonces, en cuanto a la reparación, creo que tiene que ver mucho, efectivamente están esas disculpas públicas, están estas acciones afirmativas como la generación de espacios públicos para conmemorar, ¿no? Están las antimonumentas que se han generado, por ejemplo, para visibilizar. Aquí en Guadalajara está la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Que se han hecho como estos espacios para reparar un poco ese daño que se ha generado por un sinfín de delitos y de acciones que han afectado a la sociedad. Pero ahí también tendríamos que entrar a la sociedad, ¿no? O sea, y la víctima directa. ¿Cómo te podemos ayudar a ti? A mí desde el espacio en el que me toca desarrollarme, que es la Defensoría de Derechos Universitarios aquí en la UDG, yo durante 2 años, casi 3 años, estuve atendiendo casos de violencia de género. Y en ese inter, con aciertos y errores, pero logré darme cuenta de eso. Lo más importante es centrarte en la víctima. ¿Cuáles son las necesidades de la víctima? ¿Qué es lo que quiere la víctima? En ocasiones, ni como autoridad se va a tener la respuesta. La respuesta va a estar en la propia víctima. Claro está, la autoridad deberá de tener la sensibilidad para decirle, se te puede apoyar en esto o nuestros alcances y limitaciones están hasta tal punto, ¿no? Pero sí es escuchar a la víctima, ¿qué es lo que se busca? Digo, ahí me tocaba en un nivel menor, ¿no? Porque no veía delitos como tal, sino veía responsabilidades administrativas y violencia en general. Y había ocasiones en las que las víctimas te decían, yo solo quiero que se dé un proceso de concientización y de prevención, que le hagan saber a las personas que están actuando mal. Yo solo necesito eso. Ah, ok, ¿no? Obviamente, hablando de delitos ya de mayor gravedad, hay una partida presupuestaria para hacer una reparación del daño de manera económica, ¿no? También la hay. Entonces vamos a encontrar como diferentes maneras de reparar el daño. Insisto, está esta partida presupuestal que ya está asignada y que normalmente tienen pues a nivel federal, está una unidad de atención a víctimas, o sea, hay un área especializada en atención a víctimas que se encargan de evaluar los casos y de determinar si se le puede reparar económicamente o no se le puede reparar económicamente. Obviamente no puede ser la única manera de reparar el daño, porque imagínense cuántas víctimas tenemos en nuestro país. No nos alcanzaría todo el recurso con el que cuenta el país para reparar a todas las víctimas. Y les apuesto a que las víctimas ni siquiera se sienten reparadas realmente cuando les dan dinero. ¿Por qué no? Porque si hablamos de un feminicidio, ¿cómo le reparas a un padre, a una madre de familia, el que ya no esté su hija con vida, ¿no? O sea, ¿cómo se lo reparas? Por eso se habla de un acceso a la justicia. O sea, el acceso a la justicia es otra manera de reparar
el daño, o sea, que realmente se siga un proceso, una investigación y que se logre realmente el dar con la persona que causó la afectación, que causó el daño. Entonces vamos a encontrar, y también depende de los ámbitos, ¿no? Si hablamos de una institución educativa, pues la reparación del daño va a ser distinta, ¿no? Los medios para reparar el daño van a ser distintos. Entonces, pero sí vamos creo que lo más importante en cuestión de violencia y de víctimas es escuchar a las víctimas justamente, ¿no? Ahí vamos a encontrar la respuesta, que se generen estas acciones, que se generen tales proyectos, porque están viviendo, a final de cuentas, estas problemáticas, ¿no? Y había una tercera pregunta, ¿sí, verdad? Perdón, es que es bien. ¿Puede abrirse un proceso de justicia transicional a nivel institucional? Ok. Sobre todo para escuchar a las víctimas. El momento de la escucha, pero a nivel institucional, ¿sí? Tendría que hacerse. Es como lo que ahorita refería. A veces las autoridades creen tener las respuestas para las problemáticas sin escuchar a las personas que están siendo directamente afectadas. Tendría que escucharse, sí, ¿no? Definitivamente. Inclusive tendremos que, digo, hoy hay otros modelos de acceso a la justicia, por así llamarlo, como son los métodos alternos de solución de controversias, ¿no? Que obviamente hay ciertos casos en los cuales no puede solucionarse por esos métodos, pero ya hay otras alternativas. Creo que hoy en día lo que hace mucha falta precisamente es afinar los canales de comunicación, es generar diálogo, es escuchar las necesidades para, una vez escuchando las necesidades y haciendo estos diagnósticos, poder trasladarlos a políticas, ¿no? Que realmente sean de incidencia y de construcción colectiva, que es lo que hace muchísima falta. No hay políticas que realmente se construyan de manera colectiva en nuestro país. Se construyen pues de manera segmentada. Entonces, yo creo que sí podría incursionarse, ¿no? En este tipo de justicia transicional. Además, porque la naturaleza social es dinámica, tenemos sí o sí que comenzar a pensar un poco más allá y a irnos a experimentar otro tipo de modelos. Si vemos por eso les decía que tenemos que hacer diagnósticos, seguimientos y supervisión. Si vemos que hay algo que no está funcionando, creo que a veces como instituciones y como autoridades les puede dar un poco de miedo el incursionar en cosas distintas, ¿no? Y las instituciones se quedan tan clavadas en cómo dicen que se tienen que hacer las cosas, que no hay poquita creatividad, que no hay algo más allá, y nos quedamos como en ese confort de seguir haciendo las cosas de la misma manera. ¿Qué pasaría si intentáramos otras cosas como instituciones? ¿Qué pasaría si experimentáramos otras cosas? Prueba y error, ¿no? A lo mejor hay temas en los que ya no estamos para prueba y error, pero sí tendríamos que meternos a intentar otras cosas, nuevas alternativas, para que tengamos resultados distintos. Si hasta el momento de las acciones generadas se siguen obteniendo los mismos resultados, pues ¿por qué no generas otras acciones para buscar resultados distintos, ¿no? Entonces, creo que tendría que ser algo a lo que tendríamos que transitar sin duda alguna. Muchísimas gracias, Violeta. Creo que ya estamos ahora sí sobre el tiempo. Gracias por tu generosidad y sororidad de darnos esta charla. También agradezco muchísimo a todas las y los presentes. Y no sé si alguien tenga algún comentario final ya para cerrar. En caso de que no, pues de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sinvestab. La doctora Marta Espinosa creo que tenía un comentario que quería decir, entonces le cedo la palabra. Muchas gracias. Y, pues realmente lo que quería es enfatizar la importancia de tener charlas como esta. Agradecer a las dos ponentes del día de hoy. Violeta, muchísimas gracias.
decirles a todos los demás, efectivamente esta charla va a quedar grabada y la vamos a poner en nuestro canal institucional. Será muy importante repetir todos estos conceptos, toda esta explicación tan clara que nos diste, Violeta. De verdad, muchísimas gracias. Para nuestra comunidad que está incursionando, está creciendo, se quiere fortalecer en estos temas para lograr una institución libre de violencia, es fundamental esto, platicar y seguiremos insistiendo en la importancia de estos temas y la importancia de capacitarnos también a nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que acudieron. Esperamos que estemos iniciando esta nueva etapa cada vez con mayor participación de nuestra comunidad, porque no importa lo que hagamos, si la comunidad no se apropia de este tema, pues no podremos ir hacia adelante. Así es que tanto a las ponentes como a los participantes, a los que escucharon esta y a los que van a bajar la plática para verla adelante, muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos, y aquí mi corazoncito para ustedes. Gracias. Buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas Rodrigo, gracias. Buenas tardes. Sí, ya descubrí que tenemos apellidos, somos tocayos. sí, Betsabe sí. también. Mi mamá era de Linares, nació en Linares, Nuevo León. Ellos nacieron allá, allá viene el apellido Quintanilla. De ahí vienen del norte. Sí,